Hola y bienvenidos una vez más a nuestro podcast sobre inversión y finanzas. Hoy tenemos con nosotros a Luis Hernández Guijarro. Lo primero de todo, Luis, gracias por venir. Gracias a ti, Andrés. Vale, para quien no lo conozca, Luis es gestor de fondos, Luis es analista financiero europeo, especializado en temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo por EFAS, que es la Asociación de Analistas Financieros Europeos. Luis es gestor del fondo de inversión Esfera 2, Sostenibilidad ESG Focus, y actualmente está en Esfera Capital Gestión, sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva. Bueno, Luis, has venido aquí, o hemos quedado, para hablar de inversión sostenida, inversión socialmente responsable. Hay varias formas de llamarlo. La primera pregunta que creo que nos pasa a todos por la cabeza es: ¿qué es esto de la inversión sostenida? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Danos una pequeña introducción. Sí, Andrés, el mensaje de fondo o lo que trasciende a la inversión socialmente responsable es que, sin renunciar al análisis tradicional de datos financieros de las compañías, su endeudamiento, su retorno sobre activos, su apalancamiento, sus beneficios, sus dividendos, sin renunciar a lo tradicional, es añadirle unos datos extrafinancieros que van a tener una repercusión y un impacto en la evolución de las compañías a corto, a medio y a largo. Estos aspectos se suelen llamar, se les suele decir ESG en inglés, de Environmental, Social and Governance, y en castellano, pues ambientales, sociales y de buen gobierno. En la medida en que las propias compañías, digamos, líderes, toman la iniciativa en medir esos datos para sí mismas y los hacen públicos, ayuda a que se tengan datos suficientes y, por lo tanto, teniendo en cuenta esos datos, se decida invertir sobre ellas. Y luego, con el paso del tiempo, han ido apareciendo regulaciones de distintos tipos en distintos países y por todo el mundo que invitan o exigen a compañías que publiquen información sobre su sostenibilidad. Recientemente en Europa entró en vigor una directiva que, sobre todo, por ser breves, si tú eres una gran compañía y quieres acceder a concursos públicos, es decir, a negocio, o tienes un informe de sostenibilidad publicado anualmente de acuerdo a unos estándares internacionales, no vale decir, oiga, que cada uno diga, no, que cada uno diga con nombres y apellidos, nomenclatura aceptada y estándares aceptados, en concreto el Global Reporting Initiative, la versión 4. De manera que si tú no eres una empresa que está haciendo su memoria de sostenibilidad de acuerdo a estándares internacionales en Europa, estás perdiendo negocio. Entonces, esto es, por ejemplo, un ejemplo de cómo, en la medida en que no te tomas en serio esta información extrafinanciera, no la averiguas, la mides, la describes en tu memoria, y no solo lo que has hecho o no solo lo que vienes haciendo, sino qué medidas vas a tomar para tomarte más en serio estos temas de cara a futuro, pues en la medida en que te quedas fuera de eso, también te quedas fuera de negocio, ¿no? En el tema ya no solo es más allá que el mero cumplimiento normativo, ¿no? Pues al final las grandes empresas serias y líderes pues te van a comprar y te dicen, oiga, ¿cómo es su cadena de proveedores? ¿Están cumpliendo la legalidad en los países de origen? ¿Está cumpliendo la legalidad el proveedor del proveedor? Correcto. No me basta solo si cumple usted. Y al final, si no entras en el juego de la transparencia y de los derechos humanos de tus trabajadores y de tus proveedores, que los mides, pues las grandes compañías te dejan fuera, ¿no? Uno de los ejemplos de aquí cercano a mi tierra, yo soy de Valencia, pues es Mercadona, ¿no? Pues Mercadona, a un interproveedor suyo, aunque fabrique en China, pues le exige estándares y derechos humanos de sus plantas allí que le están fabricando. Y si no cumple los estándares, pues no vas a ser interproveedor de Mercadona, con todos los beneficios de facturación y estabilidad que conlleva, ¿no? Entonces, Sí. era una manera de describirlo así con ejemplos que se pueda entender. Sí, la verdad, la introducción está bastante clara. Bueno, a raíz de lo que has dicho, me empiezan a surgir ya las dudas.
La primera que me surge es, bueno, has hablado de unos reportes, vamos a llamarlos extrafinancieros o que no son puramente del negocio. Estos reportes entiendo que son de carácter voluntario, o sea, no lo exige el regulador, no lo exige la CNMV, solo que, bueno, tú acabas de decir que, digamos, son exigibles para optar a ciertos negocios con las administraciones públicas, pero no deja de ser voluntario, tampoco es obligatorio trabajar con la administración pública. Pero, claro, estos reportes, ¿sobre qué tratan? O sea, tratan son sobre emisiones de carbono, son sobre lo que acabas de decir de gobierno corporativo, de decir, bueno, si yo soy una empresa textil, tanto que últimamente aparece en boca de todos, y tengo un proveedor en Bangladesh, yo me aseguro de que los empleados de mi proveedor de Bangladesh van a tener unas condiciones laborales aceptables. O sea, no digo que vayan a tener 60 días de vacaciones al año, pero que por lo menos se van a cumplir los derechos humanos, como poco. Trata sobre eso, trata sobre emisiones, trata sobre, por ejemplo, no sé, no usamos ropa animal, también hablando de textil, sabes que ahora, bueno, no quiero decir está de moda, o sea, está surgiendo una cierta sensibilidad hacia los animales, ¿no? Y muchas marcas de ropa te indican que sus productos no se han testado con animales, o también pasa mucho en perfumería, por ejemplo, que no se han testado con animales. Entonces, ¿estos reportes van sobre eso o van sobre qué van? Es que es la duda que también me surge. Sí, son sobre los tres grandes temas, o sea, cuatro grandes temas: tema económico en sí, tema medioambiental, tema social y tema de gobierno corporativo. La guía de la Global Reporting Initiative, que es un poco el estándar de referencia para reporting, es bastante amplia, bastante extensa. Consigue muchos detalles, baja al detalle de muchos KPIs, Key Performance Indicator. Pero por poner algunos ejemplos, y últimamente en la última guía del GRI 4 ha hecho mucho énfasis en temas de derechos humanos a nivel de los trabajadores de la matriz, de la filial, de los proveedores. También el tema de, por supuesto, tema medioambiental, medición de impacto de riesgo ambiental según se vaya a realizar un proyecto u otro, y que digan a priori. Temas de trabajo infantil, explotación. No es ningún secreto pues que hay países donde se explotan a los niños, por ejemplo, con el negocio del sector del cacao. Costa de Marfil es el principal proveedor de cacao a nivel mundial, y se sabe que se compran niños y trabajan explotados. También se sabe que en el Congo hay niños que los utilizan para trabajar en las minas de cobalto. Bueno, pues hay empresas que hacen teléfonos móviles que no utilizan el cobalto. Puedes utilizar cobalto pero sin trabajo infantil. Entonces ahí está en que cada empresa pueda, y ya no por sí misma, sino por un tercero en principio neutral y de fiar, pueda demostrar o asegurar que sus materias primas que utiliza para producir sus bienes y servicios pues cumplen, se han hecho, primero describen la trazabilidad, exactamente de dónde vienen, de qué país, de qué cantidad, de qué país, etcétera, y luego que los fabricantes, quiénes han sido sus fabricantes, y que esos fabricantes pues están cumpliendo con los derechos humanos y laborales a nivel de origen. Temas de gobierno corporativo, hay una medida que es fácil de entender por el oyente, es cuán número de consejeros independientes tienes en el Consejo de Administración y cuán independientes son, en el sentido de que cuánto cobran respecto a su sueldo o sus ingresos, aparte de ser miembro del Consejo de Administración. Considera independiente, por poner un ejemplo, que no cobra más su principal fuente de ingresos no es el que recibe por ser miembro independiente del Consejo de Administración. Pero puedes estar dentro de la ley cobrando un 49,9 y luego cobrando un 50,01 en otra empresa. Entonces, si donde tú eres consejero independiente y estás cobrando el 49,9 de tu sueldo, de repente toman una medida, dicen que la compañía va a hacer una cosa y no terminas de verlo claro, pues tienes que ser muy honrado, muy íntegro para decir: yo me opongo
y este oponerme, si además coincide con que es el año en que me reeligen o no me reeligen para los próximos 3 años de consejero independiente, pues voy a perder un buen sueldo, en concreto casi la mitad de mi sueldo, ¿no? Ese sería que sean independientes, uno, y dos, el número. ¿Por qué? Porque al final, desde que cambió en España y también en otros países la ley de sociedades de capital, al final un consejero independiente, antes no, pero ahora sí, puede afectarle las malas decisiones tomadas en el Consejo de Administración y la compañía le puede afectar a su patrimonio personal y a ir a la cárcel. Eso antes no era así. De manera que si tú tienes 2 o 3 consejeros independientes, que además realmente su sueldo no se acerca tanto al 50%, sino que 20, 30, 40, o sea, es algo inferior, y ese consejero independiente sabe que si está en una reunión, si toma una decisión en una reunión y es abiertamente o hay dudas bastante razonables de que eso sea ilegal o pueda tener repercusiones legales y ahí él puede ir a la cárcel, mucho me temo que se va a oponer. Y si se oponen 3 independientes en un consejo de administración de 12, eso es el número habitual, pues y se ponen los 3, pues me temo que también alguien del resto del Consejo de Administración se opondrá y por lo tanto no se tomarán medidas irresponsables, ¿no? Eso es por poner también otro ejemplo. Y luego a temas medioambientales, una empresa, quizás, esto ya sí que depende del tipo de negocio. Evidentemente una empresa que se dedique a software, que está en la nube, que no utiliza papel, pues fruto de su trabajo y de su servicio, pues no se van a talar muchos árboles, porque es un tipo de negocio así. Entonces hay negocios y negocios donde el volumen o la probabilidad de contaminar es distinto. Pero seas como seas la empresa, lo que tú puedes hacer es medir tus emisiones de carbono y decir, bueno, voy a provocar un negocio o invertir en negocios de energías renovables para que en el conjunto, en el neto, mi empresa sea carbono neutral. Entonces ya hay grandes compañías que han tomado esas medidas y son carbono neutrales. Hacen un análisis de sus emisiones, invierten en energías renovables, en bosques, en biomasa, o sea, en lo que por otro lado compensa las emisiones que están haciendo y son carbono neutrales. Y luego hay índices de sostenibilidad y hay compañías, hay fondos de inversión socialmente responsable que entre sus criterios es compañías que no contaminen en neto o contaminen muy poco. Pues si eres carbono neutral, pues eres más candidato a que seas contratado o a que te compren grandes fondos institucionales. Y luego hay grandes fondos institucionales como el Fondo del Petróleo Noruego, que es para mí el mejor ejemplo de inversión socialmente responsable a largo plazo desde hace muchísimos años, que hace unos años os publicó una noticia. Voy a dejar de invertir en aquellas empresas multinacionales cuyo negocio que provenga del carbón sea más del 35% de la facturación. Bueno, daba 2 medidas. Una era esa, el 35% de la facturación, o que un porcentaje de los beneficios provenga del negocio del carbono. De alguna manera estaba penalizando a aquellas empresas intensivas en producción de energía a base de carbono, ¿no? De carbón. Bueno, pues se pusieron las pilas unas cuantas para que no deje de invertir en ti uno de los mayores fondos institucionales del mundo, que tiene un efecto arrastre grande y cuando él entra, muchos entran y cuando él se sale, muchos inversores institucionales también se salen. Entiendo. Y luego el tema, por último, con lo que decías de que no era obligatorio, no es obligatorio, habría que ponerle un pero. Pues me explico. Los planes de pensiones de empleo, por una directiva europea, sí que tienen que dar un reporte obligatoriamente sobre sus políticas de transparencia, de gobierno corporativo, de sostenibilidad, etcétera. Eso que a día de hoy solo es obligatorio a planes de pensiones, no soy profeta ni hijo de profeta, pero no descarto que acabe implantándose a nivel de fondos de inversión. De hecho, ya acaba de salir en la Unión Europea el Sustainability Action Plan, que son medidas que afectan a las gestoras de fondos de inversión, y ahora en mayo va a venir el CEO de Mirova, que es una gestora francesa del grupo Natixis, con ADN Inversión Responsable desde su inicio, y va a hablar de este tema en Madrid. Y entonces en esta recomendación del grupo de expertos a nivel mundial, pues están bajando al detalle de medidas que van a tener medidas que recomiendan que tomen los gestores de activos respecto a la sostenibilidad de sus productos para que lo describan, bajen al detalle y así los inversores puedan decir, oiga, y si yo quiero un fondo bajo en carbono, ¿me van a poder informar? Pues sí, va a poder usted saber
más información de la que actualmente se da. Y si yo quiero un fondo sostenible o temas de gobierno corporativo y que tengan buen rating en eso, pues va a poder usted tener la información para a su vez decidir conforme a esos criterios, ¿no? Eso, como todo lo burocrático y en Europa, que somos 15, un montón de países en ponernos de acuerdo, es lento. Pero como Francia, que es de los líderes en temas de investigación responsable, lo tenga en mente y que me consta que lo tiene en mente, pues más tarde o más temprano esto va a ser una realidad y se acabará exigiendo en productos de inversión, más allá de lo que actualmente sucede solo en los planes de pensiones de empleo a nivel de la Unión Europea. Comprendo. Ahí, bueno, sobre lo que has comentado, que ha sido bastante extenso, me han surgido unas cuantas dudas. Por ejemplo, bueno, has hablado del tema de las empresas que son carbono neutral. Me ha surgido una duda casi al instante cuando has hablado de las empresas limpias. Y es, por ejemplo, coincide, para poner a la gente en contexto, que he visto hace poco un capítulo de una serie que se llama Dirty Money de Netflix. No sé si la conoces. No la conozco. Te invito a que la veas porque es de temas financieros y empresariales y está bastante bien. Bueno, pues el primer capítulo de esta serie es del caso Volkswagen y de las emisiones de nitrógeno, de nitrato, no sé, de NOx, el NOx, ¿no? Vale. Ahora que tú hablas de la huella de carbono que pueda tener la empresa, me surge, por ejemplo, una duda. Yo puedo tener una fábrica como la de Volkswagen. Imagínate que esta fábrica, además, se alimenta única y exclusivamente de de energía limpia. O sea, tengo placas solares, tengo molinos de viento y solo empleo energía limpia para mi planta. Esto, obviamente, a priori me da puntos positivos para que mi huella de carbono sea baja. Pero el problema es que lo que sale por mi fábrica a lo mejor son vehículos diésel que además hasta he trucado para que en las pruebas ponga que contaminan menos y luego contaminan 50 veces más de lo que yo he dicho que contaminaban. O sea, mi empresa como tal es limpia, porque tengo una fábrica limpia, con bajo consumo, todo y además socialmente responsable, etcétera, etcétera. Pero luego vendo coches diésel, que contaminan mucho. Yo tengo un coche diésel y no me gusta el diésel, pero lo tengo, o sea, no lo digo por manía a los diésel. Entonces, claro, yo puedo entrar, ¿hasta qué punto debo de entrar o no en un índice? O sea, son las cosas que me surgen, porque el problema de esto es que echa la ley parece que echa la trampa, ¿no? Y parece que es todavía más fácil falsear un informe de sostenibilidad que incluso un informe financiero. Porque, como te digo, tú puedes decir, no, yo es que soy muy limpio. Sí, pero tú luego coges y fabricas coches diésel. Y voy a ir un punto más allá de eso, sobre la sostenibilidad del gobierno corporativo. Yo puedo tener una empresa que todos mis empleados estén muy contentos, tengan buenos planes de pensiones, además sea limpia, volvemos a lo mismo, la planta solo emplea energía limpia, pero luego a lo mejor, no sé, fabrico bombas de racimo. O sea, ¿cómo se encaja esto? Tanto el primero desde el punto de vista de la huella de carbono, porque es puramente huella de carbono, y el segundo desde el punto de vista de socialmente responsable, ético, no sé por dónde enfocarlo. Me gustaría que, por favor, me respondieras a esa pregunta. Pues hace tiempo me leí un libro de Alan Greenspan que se titulaba La era de las turbulencias. Me quedé con una frase que me llamó la atención. Dice, primero va la vida por delante y luego va la regulación. ¿De qué? De los abusos, de los escándalos, de los desastres, etcétera. Pues desgraciadamente en el mundo real, en las finanzas, pues primero va a ir la vida con la gente buena y la gente astuta en el mal sentido. Y luego se les acaba descubriendo y luego se les acaba expulsando del equipo, ¿no? Del equipo de las empresas sostenibles. El caso de Volkswagen pues fue expulsada del Dow Jones Sustainability Index, se hizo público su expulsión y todavía, se hizo público por supuesto en los periódicos en ese momento que era noticia. Y si tú, hace poco lo busqué yo también para escribir un artículo, tú en la página
web buscas empresas remove en inglés, está en inglés, empresas expulsadas del índice de sostenibilidad global a nivel mundial, el mayor que hay, al final la encuentras y te dice que en tal año fue expulsada y por qué motivo. También hubo otra compañía expulsada por falsificación de cuentas que como todo, primero va el ingeniero informático que te falsifica las cuentas de la sociedad durante unos cuantos años, pero al final se acaba descubriendo. El caso de Enron es bastante curioso. Los Estados Unidos creo que es un ejemplo, tanto esto con lo que hicieron con Enron como con el tema de la lista Falciani, como los bancos que hacen el blanqueo de capitales. En el caso de Enron, los funcionarios de la SEC, que es la Comisión Nacional de Mercado de Valores, intentaron descubrir qué había pasado para la quiebra de Enron. Y tras 6 meses de mirar papeles de Enron no había manera de aclararse. El funcionario estudió una oposición, está un poco al día, pero el ingeniero físico de la NASA o quien sea de Enron que ha montado aquella película, pues coño, es que va por delante, o sea, se ha trabajado el tema. Total, que el gobierno de Estados Unidos no se rindió y dijo, nada, muy fácil, aquí se trata de meter horas y meter gente capaz o tan lista como los que han hecho aquí la falsificación. Entonces subastó y dijo, señores despachos de abogados de Estados Unidos, tengo un negocio que es descubrir qué pasa con Enron, van a tener una carta firmada por el presidente de Estados Unidos por la cual con esa carta le van a dar desde la empresa Enron todos los papeles necesarios para descubrir qué ha pasado y voy a hacer una pública subasta a ver quién se quiere dedicar a eso. Al final un despacho de abogados de Estados Unidos consiguió en esa convocatoria ser los primeros, los elegidos. Le costó eso al gobierno de Estados Unidos 60 millones de dólares, se tiraron 18 meses, pero al final de 18 meses hicieron un informe y le dijeron al gobierno de Estados Unidos, mira, Enron ha quebrado por este motivo. El resto de bancos de inversión había hecho exactamente lo mismo que Enron, no todos, pero gran parte. Lo que pasa es que lo que había hecho Enron era como 10 veces más lo que habían hecho el resto, que básicamente lo que hizo Enron fue, como en las cuentas oficiales de las compañías, tú las publicas a año cerrado, trimestre cerrado, semestre cerrado, 9 meses cerrado, 2 o 3 días antes del cierre de la contabilidad, pedías dinero a tu filial en un paraíso fiscal en efectivo, en cash, y te lo enviaba, lo cual ese dinero aparecía en las cuentas de la compañía. El paraíso fiscal no era una ONG que daba dinero en forma de un préstamo con garantía activos de la matriz en Estados Unidos, un edificio corporativo de algún estado de Estados Unidos importante, etcétera. 2 días después devolvían el dinero y así lo haces un trimestre, ves que no pasa nada, el trimestre siguiente vuelves a tener falta de liquidez, falta de dinero porque no te están saliendo los números, vuelves a hacer el maquillaje de trimestre en trimestre hasta que al final la cantidad es tan grande que la filial del paraíso fiscal dice que no tengo más liquidez que prestarte. Y viene la crisis y al final pues se derrumba el castillo en naipes falso, ¿no? De manera que al final, aunque pueda haber oportunistas y empresas con malas prácticas, pues más tarde o más temprano se acaban descubriendo y pagan un precio, ¿no? por ello. Y luego el tema de las bombas de racimo, pues puede efectivamente haber empresas que tengan o hagan inversiones en este tipo de negocios y al mismo tiempo que en algún momento determinado quizás esas empresas están o han estado o quieren estar dentro de un índice de sostenibilidad. Entonces, en principio, ahí influye un poco el tema del porcentaje en el sentido de que a lo mejor en los análisis de datos que puedan hacer las empresas de rating para decidir si entra o no entra una empresa, pues en algunas actividades excluidas yo me he encontrado, suelen decir públicamente que excluiremos a las compañías que tengan negocios en estas cosas siempre y cuando sean por debajo del 1, del 2 o del 3%, ¿vale? Pues efectivamente a lo mejor te puedes encontrar que alguien está en un índice de sostenibilidad, que alguien tiene un negocio en una actividad excluida para estar en el índice, pero que a su vez no está mal hecha la inclusión en el índice porque el índice expresa que si es un porcentaje inferior al 1% o al 2% del total del negocio de la compañía, que si es por un volumen significativo que puede estar, ¿no? Pues si al final es
un volumen pequeño, pues de alguna manera dentro de la normativa del índice no está mal hecho el trabajo de que esa compañía esté dentro, pero evidentemente si tú estás vendiendo a tus clientes una imagen de marca, que te preocupas por la sociedad, por el medio ambiente, los trabajadores, etcétera, pues eso es difícilmente compatible con estar ganando dinero en un negocio en el que la principal víctima va a ser personas, y personas muchas veces civiles inocentes en guerras fratricidas, ¿no? Por ejemplo, a mí me conmocionó mucho, leí en un libro Los Ángeles Perdidos, de Manuel de Guineche, un periodista de guerra. Hizo un libro sobre víctimas de genocidios y conflictos bélicos en todo el mundo. Entonces, ahí me conmocionó mucho cuando durante 10 años Irán estuvo en guerra con Irak, y en la frontera los iraquíes habían puesto minas antipersona. ¿Qué hizo desgraciadamente el gobierno de Irán en una de esas incursiones para atacar al país vecino? Dijo, bueno, un soldado tiene 40 años, tiene uniforme, lo he formado, sabe disparar, me es muy valioso. Un niño tiene pocos años, no lo he formado, me es menos valioso. Entonces mandaban niños por delante en la zona donde había minas antipersona para que les tallasen a los niños, y una vez ya habías despejado el terreno, ya iban los soldados iraquíes. Bueno, pues se pueden cometer abusos, y ese es un abuso que hizo el gobierno iraní, pero no es lo habitual tampoco. No pensamos esto lo están haciendo todos los gobiernos, pero hay una película recientemente, Bajo la arena, que es muy bonita, sobre las consecuencias de las minas antipersona. Está basada en hechos reales, y es que tras la Segunda Guerra Mundial, pues a unos soldados muy jóvenes alemanes les hacen quitar las minas antipersona que habían puesto en las playas de un país nórdico. Ahora no recuerdo exactamente cuál es. Y bueno, está basada en hechos reales, y desgraciadamente pues también, esos soldados alemanes, parte de ellos son víctimas de esas minas antipersona, ¿no? No, en fin, no conozco la que película. habrá que mirar con lupa, pero también un poco llega un momento en que el inversor particular, el pequeño inversor, pues es que no tiene medios para bajar al detalle de si está en el 3 o el 4%, si invierte en una empresa que a su vez invierte en otra que minas antipersona. De alguna manera llega un momento en que hay que dar el salto de la confianza y decir, oye, si 2 o 3 casas de análisis que dicen que aplican criterios de exclusión, por ejemplo en armas, pues a esta compañía la incluyen dentro de sus índices, y son 2 o 3 compañías que tienen recursos suficientes, manejan datos. MSCI es el mayor proveedor a nivel mundial, luego está Bloomberg SG, está Standard & Poor's índices, está Trucos, o sea, hay muchas, ¿no? Está Sustainalytics, está Morningstar. Al final, si 3 o 4 de los líderes te hablan a favor o te han metido una empresa dentro de un índice que incluye criterios de exclusión, en concreto de armas, llega un momento en que o das el salto de fe o vete y averígualo por tu cuenta, pero es inviable, ¿no? La segunda opción. Llega un momento en que hay que dar el salto de fe. Sí, sobre salto de fe, ahora que me hablas de eso, hace poco leí un paper que de hecho fue el que me despertó la curiosidad sobre la inversión responsable, la inversión sostenible, que era del PRI, supongo que tú lo conocerás. Sí. Ese paper hablaba de cómo combatir el cambio climático mediante la inversión, y la verdad que todo lo que decían iba pues en la misma medida de todo lo que tú comentas. Pero hubo una cosa que me sorprendió mucho, que dijo, bueno, ¿qué puede hacer un inversor en particular contra el cambio climático, ¿no? Entonces, una de las cosas que decía era, bueno, el inversor, si de verdad quiere saber si su fondo es socialmente responsable, debe de preguntarle cuál es la huella de carbono de la cartera de acciones o de bonos que tenga su gestor, y el gestor debe saber responderle. ¿Cómo puede el gestor de verdad conocer la huella de carbono del 100% de la cartera y ponderarla? O sea, digamos, que hiciera una especie de Morningstar, pero de su fondo, y de verdad conocer ponderadamente, porque conoce la huella de carbono individual de cada posición en cartera, conocer la huella de carbono de su cartera. ¿Es posible? O sea, ¿existen fuentes de datos de verdad fiables para que el gestor lo pueda saber? Sí, recientemente, bueno, ya lleva tiempo, tienen una página web, es www.jour, tú en inglés es Arai, jour.sri.com. Esta página web es un proveedor que se ha especializado
de fondos de inversión, hacerte un reporting que es caro porque son 1.000 euros por informe, pero tienes la versión, digamos, a demo o versión breve, gratuita de algunos fondos en su propia página web, donde te hace un informe muy exhaustivo de la contaminación, de las emisiones de dióxido de carbono de la cartera de ese fondo, y también te hace un análisis de impacto social. Esa es una fuente de información. Al final, en las empresas que se dedican a análisis de fondos, pues tienen que, si no eres uno grande pues y eres pequeño y quieres dedicarte a este negocio, pues tienes que hacer algo que otros no hacen, ¿no? Sí. Entonces esta empresa lo hace, tiene una buena página web, tiene vídeos, tiene formación. Quizás sería interesante que, por ejemplo, el gestor de un fondo sostenible pidiera a su gestora o él mismo pagar este informe de su propio fondo y él, digamos, lo adjuntara al folleto. Creo que sería bastante interesante para que, de verdad, el inversor minoritario, obviamente, si yo voy a invertir, no sé, 10.000 euros en un fondo y me cuesta 1.000 euros el research sobre el fondo, digamos, no es viable, ¿no? Pero si el propio gestor me lo adjunta al folleto, la verdad es que tengo más información, ¿no? Claro. Cuando la cartera del fondo es más o menos estable y no tiene una rotación muy grande, pues tiene sentido que dices, oye, mira, yo a final de año pues voy a pedirle a USR que me haga un informe, lo pago y lo adjunto como una información extra, no obligatoriamente por normativa, Sí, claro. pero lo adjunto como una información extra sobre la emisión de carbono de mi fondo. Eso tiene sentido cuando tú estás gestionando un fondo que no es que tiene una rotación excesiva, entendiendo por rotación excesiva que la cartera del fondo de un mes al otro hay una diferencia de más del 10-15%. Claro. Cuando al final, si además eres un fondo socialmente responsable, que a lo mejor dices, por poner un ejemplo, dices, oye, yo voy a invertir en las empresas de estos índices de energías renovables, por ejemplo, o voy a invertir en las empresas de estos índices de sostenibilidad, pues al final te vas a mover en un universo reducido, ¿no? De 500, 1.000 valores y básicamente van a ser... no van a cambiar mucho, ¿no? Es verdad que en los índices de sostenibilidad cada 6 meses entran y salen nuevas compañías, pero no hay una rotación excesiva. Entonces ahí efectivamente tiene sentido. Pues que una vez al año se dé un informe para hacerse que el inversor particular pues se pueda hacer una aproximación a este dato que comentas, y no es descartable que con el tiempo pues se acabe estandarizando y que lo hagan las gestoras socialmente responsables. Normalmente te ponen información relacionada con este tipo, Nordea o Mirova o el Fondo Noruego del Petróleo. Pero ahora, afortunadamente, gracias a USR, pues lo puedes, USRI, pues lo puedes tener ahí la información al detalle, ¿no? Me llamó la atención el año pasado, a finales de año, me fui en avión a Portugal. Sí. Y el billete de avión decía, la emisión de CO2 de este vuelo es tanto. Y dices, bueno, es que esto hace 5 años o 10 años, no sé, era impensable, ¿no? Sin embargo, ahora pues te hacen concienciar de, oye, pues que te has ido en avión, el avión consume y nada, y has emitido, ¿no? Ese vuelo ha emitido X CO2 a la atmósfera, ¿no? Pues te puedes plantear, oye, pues igual puedo ir en AVE y contamino menos, o igual puedo ir a otro medio de transporte. Pero eso ya son síntomas o ejemplos del avance, ¿no? Que se están haciendo en esta dirección. Sí, la verdad es que, bueno, siempre es de agradecer que el usuario tenga siempre más información para poder tomar una decisión más real, ¿no? Y que de verdad cumpla con sus deseos. Bueno, una pregunta que me han pedido que te haga, y la verdad es que cuando me la preguntaron me surgió a mí también la curiosidad. O sea, he leído ya más o menos lo que son, pero lo veo mucho en boca últimamente, y es los bonos verdes. Últimamente, siempre que leo una noticia, tal empresa hace una emisión de bonos verdes. No sé si fue SACIR o ACS, hace nada también hizo una emisión de bonos verdes. ¿Qué son los bonos verdes? Y la segunda, ¿por qué últimamente casi todas las emisiones que leo son de bonos verdes? Por normativa,
lo que son emisiones en el que íntegramente todo el dinero recaudado por esa emisión de esa deuda, normalmente en periodos largos, 5, 10, 15, 20 años, que es el proyecto, se va a dedicar exclusivamente a una producción de energía limpia, sea biomasa, sea paneles solares, sea molinos de viento, etcétera. Vale. Y ese dinero solo va a ir a eso, va a dar un reporting sobre eso durante y al final del periodo en sus respectivos informes anuales o quinquenales. Pero, es decir, destino solo a eso y voy a dar una explicación de exactamente si después de este tiempo esa fábrica que yo dije que iba a hacer para generar tantos kilovatios de energía renovable, efectivamente así ha sido, ¿vale? Eso sería la definición. ¿Qué no es bono verde? Entonces, hay uno, Climate Bonds Initiative, pues hace unos estándares y ya baja el detalle, muchos para concretarlo. Y que no es. Entonces, hay empresas, hay una en Francia, creo que es Vigeo Eiris, que evalúan, porque al final el inversor, volvemos al salto de fe. Oiga, pero me habrá dicho la verdad, esto será un bono verde de verdad. La compañía que lo emite está al borde de la quiebra y mejor no comprarlo, sea muy verde o verdísimo, véase Abengoa. Entonces, hay una empresa que es Vigeo Eiris que hace poco, en un foro de estos de inversores responsables, dijo que había un porcentaje no insignificante de emisiones que por ahí dicen que se llaman verdes y lo que no tienen, no dice que no lo son, dice lo que no tienen es una certificación externa de un tercero confirmando que esos bonos son efectivamente de acuerdo a los estándares de Climate Bond Initiatives. Y te voy a poner un ejemplo que contaron ellos. Claro, a ellos les llegan empresas que les dicen, oye, mira, voy a hacer este proyecto, estúdiamelo y dime si finalmente me catalogas como bono verde. ¿Por qué? Porque si me catalogas como bono verde, esta nueva misión que voy a hacer, lo que yo voy a buscar es el inversor, grandes fondos institucionales que invierten en bonos verdes. Si no me catalogas como bono verde, voy a tener que ir a buscar financiación en otros mercados y en otros inversores institucionales que no buscan específicamente los bonos verdes. Entonces, pues la responsable de Vigeo Eiris puso un ejemplo que decía, mirar, hay una planta de producción de refino de petróleo de una petrolera, voy a omitir el nombre, que la planta tenía pues 20, 30 años y había que decidir o la cierras o la renuevas por otros 20, 30 años y te toca hacer una inversión en mejorar la calidad de esa planta de refino de petróleo. Entonces dice, bueno, pues no la cierro y la reformo. Dice, amigo, ¿y de dónde sacó el dinero para reformar esta planta? Que va a seguir produciendo petróleo, va a seguir, digamos, contaminando más que si fuese una energía limpia. ¿Y dónde lo saco? Digo, bueno, voy a intentar a ver si me lo catalogan o validan como bueno verde. Entonces, ¿no? Hizo el informe, lo presentó a la empresa y a Vigeo Eiris, y Vigeo Eiris dijo que no, que eso es lo que está bien. Claro. A ver, la petrolera, a su favor hay que decir que reformaba una planta que contaminaba 10 y con las reformas que el inversor nuevo que hacía iba a contaminar 7, 6, si me apuras. Era una mejora significativa, relevante de lo que es la contaminación de CO2, ¿vale? Pero una cosa es que tú inviertas en contaminar menos algo que ya tienes que contamina, y otra cosa es que inviertas en hacer algo exactamente nuevo, que parta de cero, que lo que va a hacer es energías que no contaminan nada. Es muy distinto. Lo segundo es bono verde y lo segundo es, oye, pues contamino menos, pues una palma en la espalda, campeón, claro sí, pero no es un bono verde. Entonces es normal. Si yo cambio de coche, probablemente claro. Mi siguiente coche sencillamente sea un coche más limpio, pero efectivamente. Pero no quiere decir que sea un coche verde, es un coche sencillamente más limpio. Eso es, que no sea eléctrico. Acabas de poner un ejemplo que todo el mundo va a entender. Oiga, pues esto es como si hubiese una subvención para coches eléctricos y un tío dice, oiga, me cambio el de 15 años por uno de 5 también de segunda mano que contamina menos y a ver si me dan la subvención. Dice, campeón, no confundas. Entonces, eso, en este mundillo, pues hay, al final, lo que la realidad acaba demostrando es que más vale que las empresas digan lo que tengan que decir, pero que luego te puedas contrastar lo que ellas dicen con un tercero de fiable, que no haya conflicto de interés, que evalúe a empresas de todo tipo, que no sea su principal cliente del cual vive y sobrevive, porque si no hay conflicto de interés. Hemos visto ya en películas de temas de finanzas
pues a los grandes bancos de inversión norteamericanos, que va a una de las agencias de Estados Unidos, eso sale en la película, y dice, Sí. vengo a ver si me das una calificación muy buena. Dice, no, pues es que en la cena de enfrente está tu competencia y me la va a dar ella, pues entonces te la doy. Pues es eso, al final, si el oferente de esto son sota, caballo y rey, pues al final es difícil ser independiente, ¿no? Sí, Pero si son más de tres, ¿no? Los que entran en juego, pues es más fácil que pueda haber alguien independiente en este mundo. sí. Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio, pero siguiendo con lo mismo, otro de los grandes pilares es el tema del gobierno corporativo, ¿vale? Vamos a dejar un poco de lado el tema de emisiones. Creo que ha quedado claro, pero lógicamente esto podríamos profundizar muchísimo más. Sobre el gobierno corporativo, últimamente, bueno, yo me enteré de esto hace a lo mejor 6 meses o por ahí, de que existen ETFs de temas de género, no sé si es igualdad de género, no lo terminé de entender, también es verdad que no, reconozco que la noticia me hizo gracia, pero no pasé más allá de leer el título del artículo. Cuéntanos un poco, ¿está esto de los ETFs de género correlacionados o relacionados con la sostenibilidad o con la inversión socialmente responsable o no tiene nada que ver? ¿Es sencillamente un ETF que busca a lo mejor una igualdad de número de género por ejemplo, en gobiernos dentro de empresas, en consejos de administración? ¿O por dónde van los tiros? Sí, recientemente en FINEC publiqué un artículo titulado Ventajas y oportunidad de invertir en igualdad de género, y ahí bajo a mucho detalle de lo que me has preguntado, y si el lector tiene tiempo, pues le recomiendo que lo mire. Es poner Luis Hernández Guijarro, invertir en igualdad, ventajas y oportunidades de invertir en igualdad de género, o va a la página web de FINEC y lo busca y lo encontrará. Pero para que la gente lo entienda y no entrar en tecnicismos, vamos a poner ejemplos sencillos. Si hay productos y servicios, que los hay, en el que el comprador habitualmente el 80% es la mujer o las mujeres, evidentemente tiene bastante sentido común que en el Consejo de Administración, donde se toman decisiones de qué producto ofrecer y qué servicio, y no el actual, sino que cómo pretendemos servir a nuestros clientes de ahora y nuestros clientes de ahora cuando tengan más años y los hijos de nuestros clientes de aquí unos años, pues tiene bastante sentido común que ahí estén tomando las decisiones mujeres, porque son las que son en algunos productos y servicios las tomadoras de las decisiones de compra. Eso por sentido común, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el tema del talento, ¿no? O sea, tú vas a la universidad, pues miras a derecha, miras a izquierda, la población a nivel mundial es más o menos 51-49, hay países como China con la política del hijo único lo tienen complicado, y países como Paraguay, que después de una guerra con otros países, pues la desproporción era bestial de mujeres y hombres. Pero eso lo que demuestra, dices, bueno, pues somos la mitad, o sea, el talento está repartido en todo el mundo y 51, 50, 49 somos hombres y mujeres. Luego, en la mitad de la población mundial, está la mitad del talento a nivel mundial. En la universidad tú entras y es bastante propenso a la meritocracia. Oye, tú estudias más, tú Sí. trabajas más, te esfuerzas más, sacas mejor nota. Luego llega el mundo de la empresa. Si tú eres una chica, ¿no? La primera general, eres una mujer y estás pensando a ver en qué empresa pues quieres trabajar los próximos años. Pues dices, oye, vamos a ver, en esta empresa, si al principio por currículum y por expediente académico vamos a entrar aproximadamente mitad, yo quiero ver en esa empresa si pasados los años a la mujer con talento que entra al principio, como el chico con talento que entra al principio, evoluciona y puede ir consiguiendo puestos directivos. Porque si yo veo que llega un momento en que, pasado unos años, solo promocionan o solo suben y mantienen puestos directivos a hombres, y yo soy una mujer con talentos, se me hace menos atractivo ese tipo de empresa frente a otra que sí que viese que en toda la pirámide o en todas las áreas de la empresa, y subiendo hacia arriba hasta el Consejo de Administración, veo la presencia de mujeres con talento, porque entonces yo me identifico con esa empresa diciendo, oye,
yo ahí puedo hacer carrera, yo ahí puedo tener futuro. En cambio, si yo no me puedo identificar o no veo posibilidades de carrera de futuro, porque esa empresa, por los motivos que sean, no tiene mujeres en los distintos escalafones, pues igual de entrada es que ni me planteo postular, ¿no?, para entrar a esa empresa. Entonces puedes tener la ausencia de talento, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Sí. Y luego los estudios empíricos, que eso ya bajo en el artículo, pues empresas en el que la presencia de la mujer es más grande, no solamente en los niveles bajos, sino medios y altos de la compañía, estadísticamente tiene una mejor rentabilidad que las que no. Entonces eso, una empresa que se llama Equilib, que hace índices, no solamente de igualdad de género, pero es más conocida por el Gender Equality, los índices a nivel mundial, pues se tomó la molestia desde hace unos años hacer unos estudios con compañías de todo el mundo, de Estados Unidos, de Europa, etcétera. Y al final demostró que el índice Equilibre Global Gender Equality pues batía el Standard & Poor's, no sé si era 8 o y pico por ciento, un 1 y pico por año, vamos, en el estudio que hizo, tanto a nivel global como en Estados Unidos como a nivel europeo. Cuando las gestoras de fondos de inversión, inversores institucionales, descubren estudios empíricos donde un criterio de selección sea el Gender Equality, invertir con ese criterio de inversión me asocio a mayor rentabilidad, o por supuesto, por concretar el ejemplo del Standard & Poor's 500 o el MSCI World, yo quiero un producto de inversión para invertir en esas compañías. Entonces, ¿qué hacen? Crean sus ETFs o crean sus fondos de inversión que replican esos índices de Gender Equality. Entonces, eso viene desde hace años en Estados Unidos. A finales del año pasado, el Lyxor ya copió el Global Gender Equality en un ETF, que se lo incorporé en mi fondo de inversión, el Esfera 2 Sostenibilidad SG Focus. Ahora hablaremos y sobre VS, tu fondo. efectivamente, y VS Sí. creó a principios de año un ETF que también replicaba el índice Global Gender Equality. Entonces, no es... y luego, las métricas, al final, cada empresa de rating, cada empresa de índices tiene sus propias métricas, pero por dar datos así sencillos, dices, oye, ¿tiene políticas de conciliación, sí o no, esta empresa? ¿El diferencial salarial hombre-mujer es menor que la media o es superior a la media? Pues es menor que la media y bastante pequeño, pues sería, digamos, un punto a favor. ¿Tienen políticas de conciliación para cuando la mujer tiene maternidad, sí o no? Sí, un punto a favor. No tiene ninguna, punto en contra. ¿Tiene mujeres en el Consejo de Administración? Ninguna, punto en contra. ¿Tiene mujeres en el Consejo de Administración? Punto a favor. ¿Cuántas tiene? Pues tiene más que la media, pues punto a favor. Comprendo. Y luego, aparte de estos índices, los grandes inversores institucionales, empezando y liderados por BlackRock, que es el mayor inversor institucional del mundo, el CEO de BlackRock recientemente mandó una carta a las empresas del Russell 1000 de Estados Unidos diciéndoles que viesen a ver qué podían hacer. En concreto, en la carta la envió a las empresas que tenían 2 o menos de 2 mujeres en el Consejo de Administración, diciéndoles, oye, mira, a ver qué podéis hacer, porque no estoy... me parece que esto lo podéis mejorar y no es algo que sea sostenible. O sea, tenéis que tomar medidas para que haya más, ¿no? Y bueno, lo envió por escrito. O sea, tú lo puedes decir en un medio de comunicación, en una entrevista, dejarlo caer o puedes bajar al detalle de mandar por escrito una carta a un montón de compañías que no cumplen, ¿no? Aproximadamente había unas 350 compañías que tenían 2 o menos de 2 mujeres en el Consejo de Administración del Russell 1000, o sea, un tercio no estaban ahí. Y luego, como cosa positiva, el fundador de Alibaba, pues recientemente en un vídeo, lo compartí en LinkedIn, pues decía que estaba orgulloso de tener en su empresa pues bastantes mujeres en niveles directivos, en el Consejo de Administración, etcétera. Y decía pues que ellas aportan una inteligencia del amor, que él llama una inteligencia distinta a la del hombre, como diciendo, oye, el hombre pues puede tener una inteligencia muy buena que aporta valor a la empresa, analítica, espacial, física, lo que tú quieras, pero la mujer tiene una inteligencia emocional, de estar en el detalle, de cuidado de las personas, de mirar más allá del corto plazo, etcétera, que no tiene el hombre. Entonces, las dos cosas contribuyen y suman valor a la empresa, al equipo y, por supuesto, a la compañía en su conjunto, y por eso él lo decía orgulloso, ¿no? Estaba orgulloso de eso. Curioso.
Sí, la verdad es que, bueno, yo siempre he sido un poco, la palabra no es contrario, pero siempre me ha chirriado un poco lo de buscar la igualdad de género, porque, bueno, yo siempre he pensado que yo en mi equipo querría a los mejores. Me da igual si son hombre o mujer o no quieren definir su sexo. O sea, eso me da absolutamente igual. Igual que me da igual la raza o la religión, ¿no? Yo quiero a los mejores. A los mejores, sí. Pero claro, la verdad es que la perspectiva que me acabas de dar de decir, bueno, es que a lo mejor si en una empresa no hay ninguna mujer, ya no te hablo en el consejo de administración, sino en un puesto medianamente directivo, puede ser que en esa empresa se esté perdiendo talento porque una chica talentosa dice, ¿para qué me voy a ir a esta empresa si son todos hombres? Y a lo mejor da a entender que no quieren mujeres entre sus directivos y se puede estar perdiendo talento esa empresa. Pero esto que voy a decir, que no es lo más popular del mundo, pero tampoco me supone es un problema. Oye, si esa empresa está perdiendo talento, habrá otra empresa que se esté quedando ese talento. Bueno, pues esa empresa a la larga le irá peor y quebrará. A esta empresa, a la empresa que quiera talento y le da igual que sea mujer o hombre, a la larga le irá bien y crecerá y sus accionistas ganarán más dinero. Pero bueno, me ha gustado tu punto de vista ese de que quizá el hecho de que no haya ninguna mujer en puesto directivo puede ser síntoma de que esté perdiendo talento por propio efecto llamada o algo así, pero me ha resultado curioso, ya te digo, y era una persona bastante detractora de esto. Obviamente, Sí, creo que es, a nivel... creo que es una, Sí. sí, creo que es una mujer española, ahora no recuerdo el nombre, que abanderó aquí en España hace años la idea del perfil ciego, entendiendo por perfil ciego el que si tú eres una persona que tiene que seleccionar a un profesional para la empresa, que pidas que te pongan el currículum con el talento que tiene esa persona y que le excluyas la foto y el sexo. Y decidas solo por el talento que está ahí puesto, o por las características, o que quien hace la criba de selección de personas, supongamos que es una empresa tercera, sí, externa, tú le dices, oye, entrevista 100 a 2000, pero al final ponme los 3 mejores candidatos. Pero lo que sí que te digo es que cuando me digas los 3 candidatos que han pasado todos vuestros filtros para que yo los entreviste, a priori, tú no me digas ni si es mujer o hombre, o sea, no me digas el sexo y que no me pongas la foto, ¿no? Entonces ya sobre eso yo decido a quién llamo y le hago la entrevista. Ya descubriré, evidentemente, el día de la entrevista personal su sexo. Yo quiero, cuando yo digo igualdad de género, porque esto hay gente que acuña términos, gente que lo entiende de una manera y gente de otra. Sí. Yo, como yo lo entiendo, para que no haya malos entendidos, es igualdad de oportunidades o intentar dar igualdad de oportunidades a igualdad de talento. Vale, perfecto. Y no un mensaje error de estoy a favor de, que no es el caso, pero no estoy no estoy a favor de las cuotas, caiga quien caiga a cualquier precio, ¿no? Correcto. En Noruega, por el tema de la conciliación, dice, es que esto va por países, es la cultura del país. En Noruega, a las 5 de la tarde, el jefe, antes de salir por la puerta, echa una mirada y quien está ahí ya no empieza a ser bien visto por el jefe, porque a las 5 de la tarde todo el mundo sale a su casa y concilia. Los jefes, los medio jefes y el último que ha entrado. Y a la hora que hay que entrar, se entra. Y si ese día has tenido un exceso de trabajo o lo que sea, te lo organizas en tu casa muy disimuladamente, pero no es como en España de lo que puntúa o se valora es el estar, el no irse antes de que se vaya el jefe y en el momento que se va el jefe sale todo el mundo detrás. O sea, no es la cultura del estar. De hecho, la productividad, pues... es baja, pues cuando hay la cultura del estar por estar hasta que se vaya el jefe, pues la productividad baja, porque estás, pues sencillamente de que estás por el jefe, ¿no? En cambio, cuando dices, la visión del noruego es, mira, yo te contrato para hacer una cantidad de trabajo que en las horas laborales tienes que tener tiempo suficiente para hacerla si eres un tío trabajador. Y si estás habitualmente necesitando más horas de las habituales para hacer tu trabajo, es que no vale, o sea, vas a salir por la puerta. Y luego, aparte de Noruega, esto sería algo que se podría mejorar en muchos países. La baja por maternidad está remunerada y son 5 años. Entonces, claro, y las noruegas tienen 3 hijos o más, pero encantadas de la vida. Porque, oye, embarazo, hijo, oye, mis 5 años para cuidar a mi niño, pero vamos, a mimarlo todo lo que puede y más. Y de aquí 5 años, pues ya
en condiciones normales, pues vuelvo a la empresa, si quiero volver a esa empresa o ya busco trabajo en otra, pero que tienen 5 años de baja y tienen 5 años de baja remunerado. Y eso pues hace bastante fácil conciliar la maternidad con la carrera profesional, salir a las 5 con la conciliación con la vida familiar, porque al final, si te dejan, digamos, hay una política de conciliación de la maternidad, pero luego no hay una laboral, pues cuando tienes hijos pequeños, pues te las ves y te las deseas, ¿no? Para llegar a todo. Entonces en Noruega no es un ejemplo algunas cosas de Noruega, por ejemplo estas dos, la conciliación, pues se puede, la negociación laboral de tiempo y de temas de ayuda a la maternidad, pues son cosas que se pueden mejorar en otros países como por ejemplo España. Vale, nos tomamos ese dato, Luis. Vale, cambiando de tercio y ya para concluir, bueno, tú eres gestor de un fondo sostenible. Háblanos un poco de tu fondo. O sea, porque claro, dentro de socialmente sostenible, ahora que lo hemos visto, podría ser, por ejemplo, solo bonos verdes o mixto o renta variable. ¿En qué invierte el fondo de Luis? Pues la cartera, yo ahora lo menciono, pero no variará mucho lo que yo diga ahora de los próximos meses. La cartera se puede ver en la página web de Morningstar, se puede ver en la página web de Finect, fondo a fondo lo que tengo ahí dentro. Y básicamente los criterios de selección para meter dentro ETFs en mi fondo son criterios de acuerdo al ideario ético del fondo, es un fondo ético. Incluyo criterios de exclusión y criterios valorativos, es decir, las que mejor puntuación tengan como criterio valorativo, las que empresas o índices que incluyan dentro de las empresas con mejor rating en temas ambientales, sociales y de buen gobierno, que subrayo para que no haya lugar a dudas, cuando tú haces, porque lo dice Morningstar, yo utilizo el rating de Morningstar como criterio. Un buen rating, y tiene relación con lo que hemos visto a lo largo de la conversación, un buen rating de temas ambientales, sociales y de buen gobierno no incluye, en concreto en Morningstar, no incluye la exclusión de negocio alguno. Simplemente está diciendo que esa compañía respecto a todas sus compañías del sector tienen mejores puntuaciones en temas ambientales, sociales y de buen gobierno, y si tiene alguna controversia le resta en puntuación y por tanto tiene un rating menor, pero no incluye exclusión. Correcto. Por lo tanto, en mi fondo, para ayudarle al partícipe, dos cosas, que es que invierta excluyendo unos negocios concretos y que después de esa exclusión haya un buen rating, aplico esos dos criterios. Para tener claro los exclusión, selecciono ETFs que es por sus características me excluyen las habituales criterios de exclusión, que suelen ser temas de armas, temas de alcohol, temas de tabaco, bombas atómicas, pornografía, entretenimiento adulto, etcétera. Eso es el común de los criterios de exclusión. Por un lado, y luego como criterio le cojo los mejores ratings de Morningstar Sustainability Index. Y luego, como tercer criterio, o sea, además de esos dos, pues invierto en ETFs que procuren tener un impacto positivo en la sociedad y en el cambio climático, en el medio ambiente. Por poner un ejemplo, y con los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, el tema del agua es muy crítico, el acceso a agua potable de la gente pues es algo bastante relevante para su salud, sí. Y son muchos los niños que todos los años mueren por las enfermedades que cogen por beber agua contaminada. Entonces invierte en un ETF que reproduce un índice de agua a nivel mundial, que sobre todo invierte en el mantenimiento y la mejora en la eficiencia del agua potable, reciclado del agua, etcétera. Por el tema del cambio climático invierto un bono en un ETF de bonos verdes. Por el tema de criterios de exclusión, pues todos los ETFs que yo tengo de VS, que en el nombre del ETF pone las siglas SRI, Sustainability Responsible Impact Investing, significa que tienen el criterio SRI Screening, es decir, que está aplicando criterios de exclusión. Luego hay otros ETFs que en el propio ETF dice Dow Jones Sustainability Index y luego añade ex-weapons, tabaco, alcohol, adult entertainment, o sea, entretenimiento de adulto, pornografía, etcétera. Es decir, que tengo esas dos criterios de selección y invertir en ETFs que de alguna manera estén contribuyendo a alguno de los objetivos de desarrollo sostenible.
como por ejemplo lo que comentaba, el cambio climático y el tema del agua. Y luego el de Gender Equality es otro de los objetivos de desarrollo sostenible, es otro de los ETFs que tiene mi fondo. Si mañana sale un ETF que da en la diana con uno de los objetivos de desarrollo sostenible, tipo por ejemplo energías renovables, pues lo incluiré. Lo que pasa es que por las características de mi fondo tiene que ser un ETF UCITS, y aunque pueda estar en Estados Unidos, pero tiene que ser UCITS por reglamento de mi fondo. Bueno, No. ¿podrías tener a lo mejor algún porcentaje en un fondo que no cumpla la normativa UCITS? Por las características de mi fondo a día de hoy no. El 100% de las posiciones del fondo tienen que ser UCITS. Sí, efectivamente. Vale. Lo bueno de UCITS es que la asegurado participe que yo voy a tener, por un lado, más transparencia y liquidez, ¿no? O sea, a lo mejor yo me voy a un producto que no es UCITS, que está en no sé qué país, de no sé qué gestora, que no es una que proporcione liquidez, igual me llevo un susto. La otra manera es más difícil que me lleve un susto. Y luego divido las inversiones entre 7 gestoras distintas, porque el famoso, ¿no?, reparto los huevos en distintas cestas, sí. ¿No? Pues yo cojo distintas gestoras. Perfecto. Entonces, podríamos decir que tu fondo realmente es un fondo de ETFs, tanto ETFs de gestión más activa como de gestión más pasiva, incluso de renta variable y renta fija, ¿no? Eso es, 50 más o menos 50-50 y a nivel mundial, eso todo a nivel mundial, son ETFs de distintas gestoras, todos, la mayoría tienen criterios de exclusión, más, aparte de criterios de exclusión, criterios valorativos. Perfecto. Por ejemplo, el de Gender Equality, que hice un artículo hace poco también en FINEC, aunque es de Gender Equality, la gestora incluye también criterios de exclusión de armas, entretenimiento adulto, etcétera, ¿no? Lo cual es fenomenal, porque da en la diana con lo que yo busco para mi fondo. Vale, bueno, ahora la pregunta que te tengo que hacer obligatoriamente, lógica, es ¿dónde podemos encontrar información o dónde podemos directamente contratarlo? Pues Esfera Capital Gestión, que pertenece al grupo Esfera, que tiene una sociedad de valores que se llama Esfera Capital, Agencia de Valores, sí. Pues en la propia página web uno se puede dar de alta como cliente y contratarlo directamente, es decir, se evita, digamos, intermediarios, va directamente a la fuente. Es una gestora joven, es bastante digital y no hace falta, o sea, no estás consumiendo papel, no hay que talar árboles para hacer los contratos con Esfera y todo lo puedes hacer online. Luego aparte tienes tu app para ver las cosas en tu móvil, tomar decisiones de inversión, vender y comprar. Esa sería la manera más sencilla, directa. Pero también se pueden contratar los fondos de Esfera Capital Gestión y el que gestiono yo en una plataforma que se llama Inversis. Es una plataforma muy amplia, de una oferta muy amplia de fondos y es muy buena, operativamente es muy buena. Si tú eres cliente de Inversis o eres cliente de Banca Mark o eres cliente de Amban, estos tres utilizan la misma plataforma de Inversis, pues desde Inversis, mi fondo, el Esfera 2 Sostenibilidad SG Focus, se puede contratar desde esa plataforma. Perfecto. Bueno, por si alguien ¿sabes si en alguna otra plataforma como la de Tresis o la de Alphans o algo así está? ¿O no? En Alphans, a día de hoy, creo que no es descartable, porque al final, cuanto más accesible estés, pues más probabilidades es de que te contraten. Y en Tresis me consta que hay un acuerdo y no quiero decir algo de lo que no estoy seguro. No estoy seguro que actualmente se pueda. Pero vamos, la manera directa es lo que te he comentado, es directamente con Esfera o a través de la plataforma de Inversis. Y bueno, parece que aquí va a acabar un poco la tertulia, pero voy a tener que retenerte unos minutos más, porque cuando has explicado una cosa de tu fondo, me ha saltado no una alerta, una curiosidad. Y te la tengo que preguntar, tú que eres experto vamos a llamarlo, en inversión ética, y el otro día me la planteé yo y por eso ahora que tengo aquí la oportunidad te la voy a hacer. El otro día estaba mirando y me miré empresas del sector del tabaco, porque bueno, son empresas que reparten un buen dividendo, son más o menos estables. Yo tengo mis dudas porque yo creo que al final, a la larga, el consumo en tabaco mundial se va a reducir y se tiene que reducir sí o sí porque provoca... Yo no sé cuántas muertes provocará al año el tabaco, pero
me planteo algunas cosas y como has añadido tanto el alcohol como el entretenimiento adulto, en el tema de las armas lo voy a dejar de lado. Y yo me planteé también, bueno, si soy accionista de una empresa tabacalera, soy responsable en cierto modo de las muertes del tabaco, pero es que yo, o sea, trato de hacer esas reflexiones porque a veces, joder, pues igual que cuando, bueno, esta reflexión me la hice hasta cuando compré una empresa que hacía fracking, ¿no? Dije, joder, ¿y si contamina un acuífero la empresa, ¿no? O algo así. Me llega a plantearme cosas y hasta qué punto es culpa de la empresa. O sea, yo, por ejemplo, y la gente que me conoce lo sabe, de vez en cuando me gusta fumarme un puro, ¿no? En verdad, me gustan los habanos, me gustan. No fumo tabaco, o sea, no fumo cigarrillos, pero a lo mejor una vez al mes, una vez cada 2 meses, me junto con unos amigos y siempre tengo alguno que ha conseguido algún habano y lo disfrutamos. Entiendo que un puro cada 2 meses, el impacto que tenga en mis pulmones no será mayor que el del CO2 que respiro todos los días. Entonces, pero claro, el tabaco, quien consume tabaco consume a lo mejor una cajetilla o 2 al día y eso, pues, supongo que será una bomba para los pulmones, sin ser yo médico. Pero ¿hasta qué punto es responsable realmente la empresa o es la propia gente? O sea, quiero decir, yo podría tener un negocio de hamburguesas como McDonald's, y por ir una vez al McDonald's cada mes no te va a pasar absolutamente nada. De hecho, ni vas a engordar y puedes estar delgado y bien. Claro, pero yo no tengo la culpa de yo vender hamburguesas y que haya personas que vengan todos los días a mis restaurantes a comer hamburguesas. O sea, quiero decir, ¿culpamos a la empresa o es culpa del consumidor? Yo creo que realmente es del consumidor y más en el siglo XXI donde todo el mundo sabe que fumar es malo y todo el mundo sabe que beber alcohol en exceso es malo para la salud. Entonces, ¿hasta qué punto es malo una empresa de alcohol o una empresa de tabaco? Vamos a contextualizarla, siglo XXI, todo el mundo que creo que tenga acceso al alcohol o al tabaco también tendrá acceso a Internet y podrá conocer los efectos. ¿Es realmente no socialmente responsable una empresa de tabaco o de alcohol? O sea, es una duda que tengo yo de verdad internamente y me gustaría que me dieras tu opinión o algún consejo, porque quizá hay alguien que nos esté escuchando y también le haya surgido esta duda moral. Sé que es un poco más profunda, pero te voy a meter un poco en ese embrollo. O sea, sobre la responsabilidad jurídica, pues cada país tiene su organismo y para no es evitar... jurídica. Ya, tú vas a lo moral, sí, Es vas moral, a lo moral. sí. Para mí, vamos a dejar la legalidad al lado porque al final hay países en los que son legales cosas que son aberraciones. O sea, Claro. Pues mira, a nivel moral, si tú indicas que, por otro lado, para evitar responsabilidades legales, pues por eso lo hacen, ¿no? Si tú indicas los riesgos que, como si fuese un medicamento, los riesgos que puede incluir el abuso de eso. Oiga, si fuma un cigarro al mes, es muy poco probable que eso sea la causa unívoca y directa de que usted desarrolle un cáncer de pulmón, porque a su vez los cánceres, pues hay gente más propensa a cánceres que otras y ha habido gente que se ha muerto de un infarto y no ha tenido un cáncer de pulmón, pues a ser muy fumador. Y hay gente que era más propensa a cáncer de pulmón y a lo mejor por lo poco que ha fumado directa o indirectamente, porque han cambiado la normativa ya en los lugares de trabajo y todo eso, parece que los fumadores son una especie en peligro de extinción en el sentido de que tienen menos espacios, ¿no? para fumar. Yo, sobre la responsabilidad como compañía, si tú estás diciendo todos los pros y los contras, los riesgos que incluye el consumo de tu producto, entiendo que parte o gran parte de la responsabilidad pues estás eximido. Sí que desde luego lo que no tienes que hacer, si es que alguna lo hace o se ha descubierto algún escándalo, es incluir sustancias que generen adicción a eso para mantener o aumentar el consumo de eso. Estoy de acuerdo. Creo que disfrutar de un buen puro, de un buen cigarro, celebrando algo con un amigo. Yo he sido fumador, ahora ya no fumo. Pues creo que es una de las cosas buenas que le da la naturaleza de la vida, que
como beber Claro. una buena cerveza, un buen licor, con medida, con prudencia, con sentido común. Pues eso es un bien del cual nos podemos disfrutar, y si no existiese una empresa que lo fabricase, pues igual no lo podríamos disfrutar, lo cual en parte están poniendo al alcance algo que se puede hacer un consumo responsable. Ya la responsabilidad que requeriría, si el consumo es o no responsable, evidentemente recae sobre el consumidor. Luego, respecto a los daños, porque efectivamente dices, oye, ¿hasta qué punto yo he producido un bien? El consumidor ha sido un poco irresponsable en su consumo, al final ha provocado deterioros severos en su salud. Como cosa positiva, según estudios, tú dejas de fumar, no sé si eran 2 o 3 años, y un 70%, una cantidad bastante alta de la alquitrán acumulada en los pulmones por haber fumado, se ha liberado, ¿no? Entonces, ejercicio, hacer vida normal, dejar de fumar, porque yo cada vez conozco más exfumadores, ¿no? Que es algo que cada vez van menos. Pues eso, pues que un deterioro de la salud en un momento determinado, porque a veces porque la gente fume por una situación de estrés, de trabajo, de tensión y tal, es una manera de liberarse, como eso, como a lo mejor beber una copa de más, ¿no? Pero esa temporada de estrés, agobios pasan, vuelve a una situación normal y ya la gente pues deja de fumar, o de fumar lo que fumaba, hace ejercicio, hace vida sana, y afortunadamente pues se puede liberar bastante de la contaminación adquirida, ¿no? A través del tabaco. Como mensaje esperanzador, vamos, que el que haya sido fumador y lo haya dejado y haga vida normal y haga ejercicio, que la mayor parte lo está liberando de su organismo. Y luego, con el tema del alcohol, pues bueno, hay países como el Reino Unido que si tú tienes cirrosis etílica y te las gana a pulso a base de abusar del alcohol, pues cuando hay lista de espera para un trasplante de hígado te dicen usted fuera. ¿Por qué? Porque Claro, es que es lógico. prioridad los que necesitan un hígado pero que no se lo han destrozado por abuso de sustancias. Claro, igual que Lo cual, lógico que los seguros valgan más caros o la sanidad valga más cara para el que abusa, ¿no? Es como el que va a 200 todo el rato conduciendo, pues algún día acabará mal, ¿no? Que fuma todos los días y vive todos los días, entiendo que no puede tener el mismo, no sé, o sea, que al final crea una sociedad muy irresponsable si transmites toda la responsabilidad únicamente a la empresa. Ahora el problema a nivel de sociedad, el tema de la salud, es la obesidad, ¿no? No hay más Sí. que ver en Estados Unidos. Sí, por eso he puesto ya el ejemplo de las hamburguesas también. El tema de máquinas dispensatorias con dulces y tal. O sea, el problema serio ahora es el tema de la obesidad. La Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, ¿no? Antes en las películas veías a gente con su puro y su Marlboro fumando, y entonces pues, a base de mucho verlo en las películas, pues la gente acababa haciendo lo que veía en la película, ¿no? Pero ahora, ¿cuántas películas norteamericanas ves un tío fumando? O sea, es muy excepcional. Y ahora el problema serio con la salud a nivel mundial es la obesidad, porque de la obesidad luego le sigue la diabetes, y la diabetes es, en fin, lo preocupante ahora es eso, no es tanto el tabaco. Pero que, por eso, repito, no creo que el culpable sea empresas como McDonald's. McDonald's vende productos muy altos en calorías, sí, pero, repito, pero si es que ese tipo de comida es para una vez cada 2 meses. Si comes todos los días en McDonald's, no creo que la culpa sea de McDonald's. Obviamente a McDonald's le viene bien que vaya la gente a comer todos los días a McDonald's, claro. Pero no. Educación, eso también se habla con educación, sobre modos saludables de comer, etcétera. Sí, al final tendremos educación de eso también en el colegio, como de primeros auxilios, etcétera. Es cuestión de educación. Sí. Bueno, Luis, pues la verdad es que he disfrutado mucho de la tertulia contigo. Espero que te lo hayas pasado bien y hayas estado a gusto. Te invitamos a volver cuando tú quieras. Sobre el tema del agua, te invito también a escuchar. Tuvimos aquí una tertulia precisamente sobre agua, sobre la inversión en agua, ya que parece que aquí abrir un grifo, un gesto tan sencillo como abrir un grifo, en algunos países y en algunos sitios no es tan fácil. Y no todo el mundo tiene acceso al agua potable, que en pleno siglo XXI eso la verdad es que sí que parece una aberración. Bueno, pues nada, agradecerte haber estado aquí y ya sabes que esta es tu casa cuando tú quieras. Pues muchísimas gracias, Andrés, y gracias a los oyentes por su asistencia al programa. Nada, Luis, hasta luego. Hasta luego, un fuerte abrazo.